Historia 1. La aparición de un monje espectral en el cementerio de San Pedro, Quito. Mi nombre es Padre José Martínez. Soy sacerdote desde hace 22 años. Y lo que les voy a contar ocurrió una noche lluviosa en el antiguo cementerio de San Pedro, en Quito. Esa noche me llamaron para realizar una vigilia por los difuntos. Era un encargo habitual, pero lo que viví superó todo lo que había experimentado antes en esos años de servicio. Llegué al cementerio alrededor de las 11 de la noche. La lluvia caía sin tregua. El viento cortaba la piel y una neblina densa cubría las sepulturas, dando al lugar una atmósfera irreal, casi sobrenatural. Al caminar entre las lápidas, sentí una opresión en el pecho. Un frío que no era solo por la lluvia o el viento, era un frío que calaba en el alma. Mientras avanzaba, percibí una sombra al borde de mi visión, algo que parecía moverse lentamente entre los árboles y las tumbas. Al girar la cabeza, vi con claridad una figura vestida con un hábito monástico, un monje. Su rostro estaba oculto bajo una capucha que apenas dejaba ver su silueta. Pero lo más inquietante era la forma en que se desplazaba, casi levitando unos centímetros sobre el suelo, con un resplandor tenue y espectral que emanaba de su cuerpo. No había sonidos de pasos ni crujidos, solo ese resplandor y la figura que parecía atrapada en una especie de condena eterna. Mi corazón empezó a latir con fuerza y una mezcla de miedo y compasión me invadió. Intenté hablarle, decir una oración, pero la voz me temblaba y no podía articular palabra. La figura se desvaneció un instante, como si se hubiera fundido con la niebla, y reapareció más adelante, siempre siguiendo el mismo camino entre las tumbas. A cada aparición, un susurro de palabras antiguas y olvidadas flotaba en el aire, como una plegaria en latín que se desvanecía antes de poder entenderla. Me di cuenta de que no era un monje cualquiera, sino un alma que de alguna manera quedó atrapada entre este mundo y el siguiente, quizá por una culpa o un pecado no expiado. La atmósfera se volvió cada vez más pesada, el aire parecía volverse más denso, y mi cuerpo se estremecía bajo la sensación de que esa presencia no solo estaba allí para ser vista, sino que buscaba algo, una liberación, o quizás un perdón que no podía obtener. Mientras trataba de mantenerme firme, sentí que la tierra bajo mis pies vibraba con un lamento lejano, un quejido que parecía salir del mismo corazón del cementerio. Recordé entonces las historias antiguas que se cuentan sobre aquel lugar, sobre monjes que en siglos pasados vivieron allí y que fueron víctimas de herejías y tormentos. Quizás aquel espectro era uno de ellos, condenado a vagar eternamente, repitiendo su tormento sin descanso. Con manos temblorosas saqué el rosario y comencé a rezar el rosario, esperando que la fuerza de la oración pudiera ayudar a ese alma errante. Sin embargo, a medida que avanzaba en mis plegarias, el monje espectral comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que finalmente se perdió en la niebla y la lluvia que arreciaba. Cuando el alba comenzó a despuntar, sentí una paz momentánea, pero la inquietud permanecía. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del cementerio, especialmente cuando llueve y la niebla cae, siento una presencia que no puedo explicar, un recuerdo de aquel monje espectral que sigue vagando, atrapado en su penitencia eterna. Sé que no fue un sueño ni una alucinación, fue un encuentro real con el mundo que no podemos comprender plenamente, con aquello que desafía la razón y que solo la fe puede intentar contener. Aquella experiencia me dejó marcado, porque a pesar de todos los exorcismos y oraciones que he realizado, comprendí que hay almas cuya liberación no depende solo de nosotros, sino de un misterio que permanece oculto en la oscuridad de la noche.
entre las tumbas y los susurros del viento. Historia 2. Rituales satánicos en la capilla abandonada de San Marcos, Guatemala. Mi nombre es Padre Ricardo López, exorcista desde hace 15 años. Y lo que voy a contarles ocurrió en una capilla abandonada en San Marcos, Guatemala, un lugar que los lugareños evitaban después del atardecer. La capilla, que alguna vez fue centro de oración y recogimiento, había quedado en el abandono hace décadas y con el tiempo se convirtió en refugio de algo oscuro. Recibí informes inquietantes de moradores que aseguraban escuchar cánticos extraños y ver luces parpadeantes en las noches, además de sentir una presencia maligna que se extendía más allá del templo. Cuando llegué para investigar, el ambiente ya era irrespirable, una mezcla de humedad, polvo y un olor acre que parecía a la vez a azufre y carne quemada. La puerta principal estaba semiabierta, chirriando con el viento, y en el interior la penumbra era casi absoluta, solo penetrada por rayos de luna que atravesaban las vidrieras rotas y reflejaban sombras que danzaban en las paredes desconchadas. Mientras avanzaba, encontré símbolos extraños pintados con un líquido oscuro en el suelo y las paredes, signos que no correspondían a nada sagrado, sino a invocaciones satánicas. En el altar, restos de velas negras consumidas, huesos esparcidos y un círculo dibujado con ceniza y sangre seca. Podía sentir la maldad latente en el aire, una energía opresiva que parecía absorber la fuerza vital. En ese momento, oí murmullos apagados que se mezclaban con rezos blasfemos, en un idioma que no reconocía, pero cuyo sentido era claro. Una invocación a fuerzas oscuras. Me escondí tras una columna y observé a un grupo de personas, jóvenes y adultos, vestidos con túnicas negras, realizando un ritual. Su líder portaba un amuleto con una cruz invertida y pronunciaba palabras que helaban la sangre, mientras los demás repetían en coro. Vi cómo colocaban objetos sagrados profanados, rosarios, imágenes de santos dentro del círculo, y cómo rompían esos objetos con intención maligna. De repente, uno de ellos levantó un cuchillo ritual y comenzó a trazar símbolos en el aire, y el ambiente se tornó aún más pesado. Un viento frío y sin causa aparente comenzó a soplar dentro de la capilla, haciendo temblar las velas y moviendo las telas. El miedo me paralizó momentáneamente, pero supe que debía actuar. Pronuncié una oración en voz alta, y aunque intentaron ignorarme, sentí cómo se tensaban y se giraban hacia mí, sus ojos brillando con una luz antinatural. El líder lanzó una mirada desafiante, y por un instante sentí que la oscuridad misma quería envolverme. Con la bendición de Dios, avancé hacia el círculo y arrojé agua bendita sobre el suelo y los participantes, que comenzaron a gritar, retorciéndose como poseídos por una fuerza que los superaba. La atmósfera se volvió caótica. Voces guturales y risas diabólicas resonaban en la capilla, mientras los presentes intentaban resistir el poder de la oración y el agua bendita. Finalmente, el grupo huyó hacia la noche, dejando tras de sí un silencio que parecía el preludio de una tormenta. Desde entonces, la capilla sigue abandonada, pero la sensación de terror permanece en la comunidad, que teme que aquellos rituales no hayan terminado, que las sombras que invocaron sigan acechando y esperando su oportunidad para regresar. Yo sigo vigilando, consciente de que la batalla entre la luz y la oscuridad no termina en ese lugar, sino que se extiende más allá de lo visible, en un terreno donde la fe es la única defensa contra el mal que se oculta en las sombras. Historia 3. Voces angustiantes en el depósito de cadáveres del Hospital de Cali. Mi nombre es Padre Andrés Velasco. Llevo 18 años como sacerdote y capellán
en distintos hospitales, y lo que voy a relatar sucedió en el Hospital San Rafael de Cali, durante una de mis rondas nocturnas. Esa noche era especialmente oscura. Una tormenta golpeaba las ventanas, y el silencio en los pasillos parecía pesado, cargado de una presencia que no lograba explicar. Mientras caminaba con mi linterna por los corredores poco iluminados, pasando junto a las habitaciones vacías y las salas de espera, escuché un sonido que me detuvo en seco. Eran voces, súplicas y gritos desgarradores que provenían del depósito de cadáveres, un lugar que debía estar completamente silencioso y frío. Al principio pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, pero el sonido se hizo más claro, voces humanas implorando ayuda, pidiendo misericordia, llenas de desesperación y terror. La angustia en esas voces no parecía de este mundo. Había un sufrimiento profundo, un clamor por liberación que erizaba la piel. Me acerqué a la puerta del depósito, que normalmente estaba cerrada con llave, pero esa noche estaba entreabierta. Entré con cautela y la luz de mi linterna recorrió filas de camillas frías y cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Un lugar donde la muerte debería reinar en silencio. Pero entonces escuché claramente una frase, un susurro repetido. «Padre, ayúdame. No puedo descansar». Mi corazón se aceleró y un sudor frío cubrió mi frente. Esa voz parecía venir de uno de los cuerpos, una presencia atrapada entre la vida y la muerte, clamando por ayuda. Intenté hablar en voz alta, rezando oraciones de liberación, pero las voces se intensificaron, convirtiéndose en un coro de lamentos que resonaban en las paredes metálicas del depósito. Sentí una presión en el pecho, como si una fuerza invisible me sujetara, intentando impedir que continuara. Saqué agua bendita y aspergé cada rincón. Las voces se tornaron más frenéticas, llenas de ira y dolor, hasta que de repente cesaron, dejando un silencio sepulcral que oprimía el alma. Pero lo más inquietante fue que cuando intenté revisar los registros, encontré un cadáver sin identificar, sin nombre ni historia, que según los informes llevaba días allí, sin que nadie lo reclamara. Al mirar esa figura, sentí una energía oscura y perturbadora, como si ese cuerpo fuera el epicentro de aquel fenómeno. Desde entonces, evito pasar cerca de ese depósito, y en mis oraciones pido por el descanso eterno de esas almas atormentadas, que quizás nunca encontraron la paz, recordándome que la muerte no siempre es el final, sino a veces el comienzo de una lucha invisible entre la luz y la oscuridad. Historia 4. El exorcismo fallido en la iglesia de San Rafael, Monterrey. Mi nombre es Padre Carlos Mendoza, exorcista con más de 20 años de experiencia, y lo que voy a relatarles ocurrió en la iglesia de San Rafael, en Monterrey, una experiencia que marcó no solo mi carrera, sino también mi fe y mi entendimiento del mal que enfrentamos. Todo comenzó cuando me llamaron para atender un caso de supuesta posesión demoníaca en una familia cercana a la parroquia. La joven, de apenas 17 años, mostraba signos claros de alteración, hablaba en lenguas desconocidas, manifestaba una fuerza sobrehumana y rechazaba cualquier símbolo sagrado. Iniciamos el ritual en la sacristía de la iglesia, un lugar que siempre había sentido seguro y protegido, pero esa noche la atmósfera cambió radicalmente. Apenas empecé a recitar las oraciones, un frío intenso invadió el lugar y las velas comenzaron a parpadear como si una presencia invisible jugara con la luz. La joven gritaba con una voz que no era la suya, profiriendo blasfemias y amenazas directas contra nosotros. Intenté mantener la calma, pero a medida que avanzaba el exorcismo, sentí una resistencia creciente, como si algo mucho más fuerte y antiguo que yo estuviera enfrentándome. En un momento,
una sombra oscura apareció en las esquinas de la habitación, expandiéndose lentamente, casi palpándose en el aire. Mi compañero, otro sacerdote que me asistía, también notó cómo la temperatura descendía y cómo un peso invisible oprimía nuestros cuerpos, dificultando la respiración. Tras varias horas de oración intensa y uso de agua bendita, la joven no solo no mostró señales de mejora, sino que los fenómenos se intensificaron. Objetos comenzaron a moverse solos. Las paredes resonaban con golpes sordos y el altar parecía vibrar con una energía maligna. En un momento crítico, la joven emitió un grito desgarrador y cayó al suelo en convulsiones. Pero al levantarse, su mirada era aún más fría y llena de odio. Sentí que el demonio se burlaba de nosotros, desafiando nuestra autoridad y retando nuestra fe. El miedo comenzó a calar en el ambiente, y aunque nunca lo admití, la duda sobre mi capacidad y mi protección espiritual se insinuó en mi mente. Intentamos repetir el ritual, buscar apoyo en otros sacerdotes, pero nada parecía detener la escalada de terror. La iglesia misma parecía volverse un campo de batalla donde la oscuridad ganaba terreno. Después de semanas de intentos infructuosos, el caso fue archivado, dejando una marca indeleble en mi espíritu. Desde entonces, esa iglesia de San Rafael ha sido evitada por la comunidad, y se cuentan historias sobre sombras que se mueven en la noche, lamentos que atraviesan las paredes y una presencia que susurra promesas de destrucción. Este fracaso me enseñó que hay fuerzas que no siempre podemos vencer con nuestras armas espirituales tradicionales, y que a veces el mal no se expulsa, sino que se esconde, esperando el momento adecuado para volver con más fuerza. Nunca olvidaré esa noche en Monterrey, ni la sensación de impotencia que me invadió al enfrentar algo más allá de lo que había conocido, un recordatorio oscuro de que la batalla entre la luz y las tinieblas es eterna y a menudo mucho más peligrosa de lo que podemos imaginar. Historia 5. La sombra que persiguió al sacerdote en el cementerio de la Chacarita, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Miguel Santoro. Llevo 25 años sirviendo como sacerdote, y el relato que voy a compartir ocurrió durante una visita pastoral en el cementerio de la Chacarita, Buenos Aires. Una madrugada que jamás olvidaré. La noche estaba oscura y silenciosa. El viento susurraba entre las tumbas y la neblina envolvía el lugar en un manto casi palpable. Había ido a orar y bendecir las sepulturas de algunos feligreses que habían pedido una bendición especial para sus familiares fallecidos. Pero lo que viví esa noche fue algo que jamás imaginé. Mientras caminaba lentamente entre las filas de nichos y mausoleos, sentí una presencia extraña, una sensación de ser observado que me puso los pelos de punta. En un momento, la sombra comenzó a aparecer a mi alrededor, aunque sin forma definida, como una oscuridad que se movía con vida propia, siempre en el límite de mi visión periférica. Intenté no dejarme llevar por el miedo. Recité el Salmo 23 en voz baja, esperando que la oración alejara cualquier mal, pero la sombra parecía crecer y volverse más agresiva con cada palabra. Noté que mi respiración se aceleraba y mi corazón latía con fuerza, mientras sentía que esa entidad invisible me seguía paso a paso, deslizándose por el suelo como un río negro que se extendía tras de mí. Intenté detenerme y mirar directamente hacia donde sentía la presencia, pero no había nada visible, solo un vacío oscuro que parecía absorber la poca luz que había. El frío que sentí entonces no era normal. Penetraba hasta los huesos, congelando mi alma. Caminé más rápido, pero la sombra aceleró también, y en más de una ocasión sentí un roce leve en la espalda, como si alguien invisible me rozara con sus manos heladas. Fue entonces cuando la desesperación me invadió.
en plena madrugada, en un cementerio gigante, perseguido por una sombra sin rostro, solo, con el eco de mis propios pasos retumbando en el silencio. Mi fe me impulsó a seguir adelante, a no dejar que el miedo me paralizara, y saqué el agua bendita que llevaba conmigo, rociándola en el aire mientras avanzaba. Al hacerlo, la sombra pareció retroceder un poco, como si ese líquido sagrado quemara su esencia oscura. Sin embargo, no desapareció. Se quedó allí, acechando, esperando. Finalmente, logré llegar a la salida del cementerio, con el cuerpo temblando y el corazón latiendo desbocado. Nunca supe qué era esa sombra, ni por qué me persiguió. Pero desde aquella noche, el cementerio de la Chacarita dejó de ser un lugar de paz para mí y se transformó en un recordatorio constante de que hay fuerzas invisibles y peligrosas que habitan entre nosotros, especialmente en la oscuridad de la noche y entre las tumbas de los muertos. Aún hoy, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento una inquietud profunda, como si algo oscuro siguiera observándome, esperando una nueva oportunidad para acercarse y hacer sentir su presencia. Historia 6. Desaparición misteriosa durante un funeral en el Panteón de Dolores, Ciudad de México. Mi nombre es Padre Eduardo Ramírez. Llevo 19 años como sacerdote y el relato que comparto ocurrió durante un funeral en el histórico Panteón de Dolores, en Ciudad de México. Un evento que dejó a toda la comunidad conmocionada y sin respuestas. La ceremonia se desarrollaba en una tarde nublada y fría, con el viento que movía las hojas secas entre las tumbas, mientras familiares y amigos lloraban la pérdida de un ser querido. Entre los asistentes había un joven de aproximadamente 20 años, sobrino del fallecido, que permanecía callado y distante durante todo el servicio. Al terminar la misa y comenzar el traslado del cuerpo al sepulcro, noté que el joven se apartaba del grupo y caminaba hacia un sector menos transitado del panteón, entre mausoleos antiguos y árboles que proyectaban largas sombras bajo la luz mortecina. Seguí con la vista al joven, preocupado porque su actitud parecía inquietante y fuera de lugar en ese momento. De repente, escuché un grito ahogado, y cuando me acerqué, no encontré rastro alguno de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Llamé su nombre con voz firme y resonante, pero solo el eco respondía, repitiendo la angustia de su desaparición. Iniciamos una búsqueda inmediata entre las tumbas y senderos, pero no hubo rastro de sus huellas ni indicios de a dónde pudo haber ido. Los asistentes al funeral comenzaron a murmurar sobre presencias extrañas y sombras que se movían entre las lápidas, aumentando el miedo y la confusión. Algunos afirmaron haber visto una figura oscura cerca del lugar donde el joven desapareció, pero nadie pudo confirmarlo. El panteón, aunque conocido por su historia y misticismo, nunca había presentado un suceso tan perturbador. La policía acudió, revisaron cámaras de seguridad y entrevistaron a testigos, pero todo fue en vano. El joven simplemente no apareció. Con el paso de los días, la familia quedó destrozada y el panteón adquirió una fama siniestra, como un lugar donde las almas pueden cruzar de un lado al otro sin aviso. En las noches siguientes, varios visitantes y trabajadores del panteón reportaron escuchar susurros, risas apagadas y ver luces inexplicables entre los árboles. Yo mismo, en mis oraciones nocturnas en la capilla del cementerio, sentí una presencia extraña que parecía pedir ayuda o advertir sobre un peligro inminente. Desde aquel día, la desaparición del joven se convirtió en un misterio que aún nadie puede explicar, un recordatorio doloroso de que el velo entre la vida y la muerte a veces se vuelve frágil y que en lugares como el Panteón de Dolores, lo inexplicable puede suceder sin razón aparente.
dejando heridas abiertas en el corazón de quienes quedan. Historia 7. Objetos sagrados profanados en la iglesia de San Juan Bautista, Lima. Mi nombre es Monseñor Andrés Villanueva. Llevo 28 años sirviendo como obispo en la Arquidiócesis de Lima. Y lo que les voy a contar ocurrió en la iglesia de San Juan Bautista, un templo que durante décadas fue un símbolo de fe y devoción, hasta que una noche despertamos ante la peor profanación que he presenciado en toda mi carrera. Todo comenzó cuando los feligreses notaron que algo no estaba bien. Al llegar a la iglesia en la mañana, el ambiente era pesado, cargado de una energía que helaba la sangre. Al entrar, encontramos el altar principal en completo desorden. Los cálices y cruces estaban rotos y esparcidos por el suelo. Las imágenes de santos presentaban cortes profundos, y sobre ellas había símbolos satánicos pintados con un líquido oscuro y pegajoso que parecía sangre. La puerta principal estaba violentamente forzada, pero lo más aterrador no era la destrucción física, sino la intención maligna que se sentía en el aire, como si alguien hubiera querido marcar ese lugar sagrado con un signo de desafío y horror. Llamé inmediatamente a los sacerdotes y al personal para realizar una inspección profunda, y en cada rincón de la iglesia descubrimos más signos de profanación: círculos invertidos, pentagramas dibujados con carbón y hasta un altar improvisado en una capilla lateral, donde habían colocado restos de velas negras, huesos pequeños y objetos robados de la sacristía. Durante toda la noche realizamos oraciones de purificación y bendición, pero la sensación de que una presencia oscura aún acechaba no nos abandonó ni un instante. En varias ocasiones, algunos sacerdotes afirmaron haber escuchado susurros que provenían de las paredes y sombras que se movían fugazmente en la periferia de la visión. Yo mismo sentí una presión sobre el pecho, un peso invisible que me impedía respirar con normalidad. Los expertos en fenómenos paranormales que consultamos coincidieron en que aquel lugar había sido objeto de un ritual satánico muy poderoso, diseñado para romper la barrera entre el mundo espiritual y las fuerzas oscuras. La comunidad quedó conmocionada, pues para ellos esa iglesia era un refugio de paz, y ahora se había convertido en un símbolo de miedo. A lo largo de las semanas siguientes, la iglesia fue custodiada día y noche, mientras realizábamos misas especiales y exorcismos para intentar recuperar el espíritu del lugar. Pero la herida estaba hecha y el miedo persistía, especialmente entre los feligreses más ancianos, quienes decían que en las noches se escuchaban lamentos y ruidos extraños, como si las almas de los santos estuvieran clamando por justicia. Esta experiencia me enseñó que el mal no solo busca corromper cuerpos y vidas, sino que ataca con especial saña los símbolos de fe, intentando destruir lo que representa la luz en medio de la oscuridad. San Juan Bautista tuvo que ser restaurada física y espiritualmente, y aunque logramos recuperar su santidad, sé que nunca volverá a ser el mismo lugar de antes, porque las marcas de aquella profanación permanecerán, recordándonos que la batalla espiritual es constante y que el mal siempre está al acecho, especialmente en los templos donde se congregan los que buscan la salvación. Historia 8. Aparición de un ente oscuro en la cripta de San Sebastián, Medellín. Mi nombre es Padre Juan Carlos Ramírez. Llevo 23 años sirviendo como sacerdote, y en todo este tiempo he sido testigo de muchas cosas inexplicables. Pero lo que viví en la cripta de la iglesia de San Sebastián, en Medellín, superó todo lo que había experimentado antes. La noche era fría y silenciosa. Estábamos realizando una vigilia para pedir por las almas de los fieles difuntos cuando,
De repente, una presencia empezó a hacerse sentir con una intensidad aterradora. Mientras rezábamos en la cripta, un lugar antiguo y sombrío bajo la iglesia, noté que la luz de las velas parpadeaba sin razón aparente y el aire se volvió pesado, como si una sombra oscura hubiese caído sobre nosotros. De pronto, una figura sin rostro ni forma definida apareció entre las paredes húmedas y los sarcófagos, una entidad oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor, una sombra viva que se movía lentamente, avanzando hacia nosotros con una intención maligna palpable. El miedo me congeló el cuerpo. Sentí que mi voz se apagaba, pero debía continuar la oración para proteger a los presentes y a mí mismo. Los murmullos de los fieles se mezclaban con el sonido seco de la respiración de aquel ente que parecía alimentarse del terror que provocaba. En un instante, la temperatura descendió bruscamente y una corriente fría recorrió toda la cripta, como si el mismísimo infierno hubiera abierto una grieta bajo nuestros pies. Intenté invocar la protección divina con agua bendita, asperjándola hacia la sombra, pero ésta reaccionó con un gruñido gutural que retumbó en las paredes, como si se burlara de nuestra fe. Los objetos sagrados comenzaron a vibrar y caer. Las velas se apagaron dejando solo oscuridad, y el pánico se apoderó de todos. Durante minutos que parecieron horas, estuvimos atrapados en esa presencia malévola que parecía tener el poder de paralizar nuestros cuerpos y almas. Finalmente, con un último esfuerzo, recé el exorcismo tradicional, llamando a los ángeles y santos para que nos protegieran. Poco a poco, la sombra se retiró, desvaneciéndose hasta desaparecer en la nada. Pero la marca de esa noche quedó grabada en mi memoria y en mi espíritu. La cripta de San Sebastián nunca volvió a ser la misma. Un aura de inquietud y misterio quedó flotando, y quienes han entrado después reportan sentir una presencia que observa desde las sombras, un recordatorio de que allí habita algo que no pertenece a este mundo y que amenaza con regresar. Desde entonces evito bajar a ese lugar en la noche y llevo siempre conmigo objetos bendecidos, consciente de que la batalla espiritual que se libra en sitios como ese no es visible para todos, pero es tan real y peligrosa como la vida misma. Historia 9. El cadáver que habló en la morgue del Hospital de Guadalajara. Mi nombre es Padre Martín Herrera. Soy exorcista desde hace 17 años y nunca pensé que viviría una experiencia tan perturbadora como la que ocurrió en la morgue del Hospital General de Guadalajara, un lugar donde la muerte es una presencia constante, pero que aquella noche se volvió un umbral hacia lo desconocido y aterrador. Fue durante una visita rutinaria para bendecir a los enfermos y fallecidos que, al pasar por la morgue, escuché un sonido que no debería provenir de un lugar destinado a los cuerpos sin vida. De repente, un susurro gutural, palabras incomprensibles, pero con un tono que helaba la sangre, emergió de uno de los cuerpos recostados en las frías camillas metálicas. La voz parecía surgir de un cadáver, algo imposible y aterrador. El personal médico y los técnicos presentes quedaron paralizados. Sus rostros reflejaban una mezcla de terror y desconcierto. Intentaron apagar las luces, cerrar la puerta y llamar a seguridad, pero la voz continuaba, creciendo en intensidad, y emitía un lenguaje extraño, con sonidos que no pertenecían a ninguna lengua humana, más bien a un dialecto oscuro y antiguo que sólo podía relacionar con rituales demoníacos. Me acerqué con cautela y comencé a rezar en voz alta, pidiendo la protección divina, pero mientras pronunciaba las oraciones, el cuerpo en cuestión comenzó a temblar ligeramente, como si despertara de un sueño profundo,
y sus labios se movían sincronizados con las palabras profanas que seguían saliendo de su boca inerte. Sentí una presencia malévola que se apoderaba de aquel cadáver, una entidad que usaba ese cuerpo muerto como vehículo para manifestarse en el mundo de los vivos. La atmósfera en la morgue se volvió irrespirable, una mezcla de frío extremo y un olor nauseabundo a azufre que penetraba en los pulmones y aturdía la mente. Llevé conmigo un crucifijo y agua bendita, asperjando cada rincón mientras seguía recitando exorcismos, intentando expulsar aquella oscuridad que parecía desafiar todas las leyes naturales y espirituales. El cadáver emitió un último grito, un sonido que atravesó los muros y sacudió el alma de todos los presentes, antes de caer nuevamente en un silencio absoluto, como si la entidad se hubiera retirado, dejando solo el cuerpo inerte y frío. Desde esa noche, la morgue nunca fue la misma, y la historia de aquel cuerpo que habló se convirtió en una leyenda oscura dentro del hospital, una advertencia de que la muerte no siempre significa el fin, y que a veces las fuerzas del mal encuentran caminos para perturbar la paz, incluso en los lugares más sagrados o destinados al descanso final. Aquella experiencia me marcó profundamente, recordándome que el mal no conoce límites y que la batalla espiritual se libra incluso donde menos lo esperamos, en la quietud de la muerte y en la oscuridad de la morgue. Historia 10. La maldición que cayó sobre la familia del cementerio de San Antonio, Bogotá. Mi nombre es Monseñor Rafael Gómez. Llevo más de 30 años sirviendo como obispo, y el relato que voy a compartir es uno de los casos más sombríos y dolorosos que he presenciado en toda mi carrera. Una tragedia que marcó para siempre a una familia tras su visita a una tumba maldita en el cementerio de San Antonio, en Bogotá, un lugar que desde hace décadas está envuelto en leyendas oscuras que muchos prefieren ignorar. Todo comenzó cuando la familia Pérez, compuesta por un padre, una madre y sus 2 hijos adolescentes, decidió acudir al cementerio para honrar la memoria de un antepasado fallecido hacía mucho tiempo. La tumba en cuestión era antigua, situada en una zona apartada del camposanto, y aunque las inscripciones en la lápida estaban gastadas por el tiempo, aún era posible distinguir símbolos extraños y perturbadores, figuras que no pertenecían a ningún culto cristiano y que, según algunos expertos en lo oculto, eran señales claras de que aquel lugar había sido utilizado para rituales prohibidos y maldiciones ancestrales. Cuando llegaron, el ambiente ya era pesado y tenso, el cielo encapotado y una brisa gélida recorría el cementerio, haciendo crujir las ramas de los árboles secos y levantando hojas muertas que giraban en el aire como si fueran espíritus inquietos. La familia no pareció prestar atención a estas señales, procediendo con su ceremonia sencilla pero respetuosa, orando y dejando flores, aunque algunos miembros manifestaron una sensación de inquietud que no podían explicar. Durante la noche que siguió a la visita, comenzaron los primeros eventos extraños. El padre se despertó con una presión insoportable en el pecho y una sombra que parecía deslizarse por las paredes de su habitación, mientras la madre comenzó a escuchar voces susurrando su nombre en la oscuridad, llamadas angustiosas y burlonas que la paralizaban de miedo. Los niños, por su parte, sufrieron pesadillas terribles donde figuras oscuras los acechaban, y sus comportamientos cambiaron radicalmente. Uno de ellos llegó a atacar a su hermano mayor sin razón aparente, y ambos comenzaron a murmurar palabras en lenguas extrañas que jamás habían aprendido. A medida que pasaban los días, los fenómenos se intensificaron. Objetos se movían solos,
puertas se abrían de golpe. Ruidos inexplicables resonaban en la casa y una presencia invisible parecía observarlos constantemente. La familia se sumió en el terror y la desesperación, y aunque buscaron ayuda en médicos y psicólogos, nadie pudo darles una explicación lógica. Fue entonces cuando pidieron ayuda a la iglesia, y me tocó a mí investigar y enfrentar aquella situación. Al visitar la tumba, pude constatar la gravedad del asunto. Las inscripciones eran runas oscuras mezcladas con cruces invertidas y símbolos satánicos que señalaban la tumba como un foco de energía maligna. Sabía que la familia estaba atrapada por una maldición ancestral ligada a ese lugar, una maldición que no se rompía con simples oraciones, sino que requería un trabajo espiritual profundo y constante. Organice varias ceremonias de bendición y exorcismos en la casa, tratando de purificar cada rincón y proteger a los afectados. Pero la sombra parecía resistir, como si el mal tuviera un ancla firme y no quisiera soltarlos. Durante una de esas noches, mientras dirigía una oración junto con varios sacerdotes, el ambiente se volvió insoportable. Las velas parpadearon violentamente, el suelo tembló ligeramente y un grito desgarrador resonó, como si la misma tierra protestara contra nuestra intervención. La familia lloraba y suplicaba por liberación, pero la maldición era fuerte y exigía un sacrificio que nadie estaba dispuesto a pagar. Con el tiempo, la salud física y mental de los miembros de la familia se deterioró, y aunque logramos mitigar los peores efectos, la sombra de la maldición quedó grabada en sus vidas, una cicatriz invisible que nunca desaparecerá por completo. Este caso me enseñó que existen fuerzas oscuras que se alimentan del sufrimiento humano y que los lugares profanados pueden convertirse en portales de destrucción espiritual. El cementerio de San Antonio, con su historia oculta y secretos enterrados, sigue siendo un lugar donde la luz tiene que luchar cada día para vencer a las tinieblas. Los que conocen la historia evitan acercarse a esa tumba maldita, y aquellos que se atreven a caminar por esos senderos en las horas de la noche aseguran sentir una presencia vigilante y hostil, un recordatorio constante de que el mal no olvida ni perdona, y que la fe, aunque poderosa, debe estar siempre alerta para protegernos de lo que acecha en las sombras más profundas. Historia 11. Sombras que se arrastraban en la capilla de Santa María, Ciudad Juárez. Mi nombre es Padre Luis Herrera. Llevo 22 años como sacerdote, y en toda mi trayectoria he enfrentado fenómenos que ponen a prueba la fe. Pero lo vivido en la capilla de Santa María, en Ciudad Juárez, fue una experiencia que sacudió mi alma y que aún me persigue en las noches más oscuras. La capilla, un lugar pequeño y modesto, siempre había sido un refugio de paz para la comunidad, hasta que comenzaron a reportarse sucesos extraños durante las últimas horas de la noche, cuando el silencio y la oscuridad se apoderaban del lugar. Yo mismo decidí pasar varias noches en vigilia para observar y comprender qué estaba ocurriendo, sin imaginar que aquello superaría todo lo que podía soportar. Durante esas madrugadas, mientras rezaba y caminaba lentamente por el pasillo central, notaba con creciente inquietud que sombras sin forma clara empezaban a deslizarse por el suelo de la capilla, moviéndose de manera errática y silenciosa, como si buscaran algo o a alguien. No eran simples juegos de luz ni fantasmas habituales. Esas sombras parecían tener vida propia, arrastrándose con lentitud, pero con una intención palpable y siniestra. En ocasiones sentía que me tocaban con un roce frío y viscoso, como si fueran manos invisibles que querían atraparme o hacerme daño. El aire se volvía pesado, la temperatura caía en picado, y el olor a humedad y a tierra removida
invadía el espacio, provocando náuseas y un malestar profundo. Intenté proteger la capilla con agua bendita y oraciones, pero las sombras no retrocedían. Al contrario, parecían fortalecerse con mi presencia, y sus movimientos se volvían más rápidos y agresivos, como si desafiaran mi autoridad espiritual. En una de esas noches, mientras la oscuridad alcanzaba su punto más denso, vi como una de las sombras tomó forma humana por un instante, revelando un rostro desfigurado y ojos que ardían en un rojo intenso, llenos de odio y desesperación. Grité en voz alta, llamando a la luz y a la protección divina, pero el terror me congeló el cuerpo y sentí que estaba a punto de sucumbir ante esa presencia maligna. Afortunadamente, logré retomar el control y con la ayuda de otros sacerdotes, realizamos exorcismos y bendiciones intensas que finalmente lograron dispersar aquellas sombras, aunque no sin dejar cicatrices en mi espíritu y en la capilla misma. Desde entonces, Santa María ya no es el mismo lugar. La comunidad evita la capilla durante la noche, y quienes entran aseguran sentir miradas invisibles y susurros que recorren las paredes. Esta experiencia me enseñó que el mal puede manifestarse de formas que superan nuestra comprensión y que incluso los lugares más sagrados pueden ser invadidos por fuerzas oscuras, siempre que nuestra fe flaquee o que abramos puertas que deberían permanecer cerradas. La batalla espiritual que libramos es constante y la capilla de Santa María es un recordatorio vivo de que las sombras, aunque invisibles para muchos, acechan siempre, esperando el momento preciso para arrastrarnos hacia la oscuridad. Historia 12. Voces que llamaban desde el depósito de cadáveres en el hospital de Montevideo. Mi nombre es Padre Javier Morales. Llevo 21 años como sacerdote, y lo que voy a relatar ocurrió durante una de mis rondas nocturnas en el hospital de Montevideo, una experiencia que me enfrentó con lo inexplicable y que aún hoy me perturba profundamente. Aquella noche, mientras recorría los pasillos silenciosos y fríos del hospital, sentí un llamado suave, pero insistente, una voz apenas audible que pronunciaba mi nombre con urgencia desde el depósito de cadáveres, un lugar reservado y sombrío donde la muerte parece haberse instalado para siempre. Al principio pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, pero conforme me acercaba, la voz se hacía más clara, humana y desesperada, imposible de ignorar. Llamé en respuesta, pero no obtuve más que un eco vacío y un silencio que helaba el alma. La puerta del depósito estaba cerrada, pero no había señales de que alguien hubiera entrado o salido. Sentí que una presencia invisible me observaba y llamaba, y aunque la razón me decía que allí no había vida, la fe me impulsó a enfrentar ese misterio. Con temor, abrí la puerta y entré al recinto frío y oscuro, rodeado de cuerpos sin vida. De pronto, las voces se hicieron múltiples, como un coro de lamentos y súplicas que llenaban el aire con una angustia insoportable. Intenté calmar aquel clamor con oraciones y bendiciones, pero las voces parecían multiplicarse, llamándome a acercarme más, a escuchar lo que nadie debía oír. En medio de aquella atmósfera opresiva, sentí un frío intenso que penetraba hasta los huesos y una sensación de ser observado desde todas partes, como si las almas atrapadas en ese lugar quisieran comunicarse conmigo, suplicando ayuda o advirtiendo de un peligro oculto. La electricidad parpadeaba, sombras danzaban en las paredes, y por momentos pude distinguir palabras entre los murmullos, frases incomprensibles que estremecían el espíritu. Llevaba conmigo agua bendita, la cual esparcí mientras recitaba salmos y oraciones exorcistas, tratando de calmar a esas voces y devolver la paz a aquel lugar profanado por el sufrimiento y la muerte.
Sin embargo, la sensación de que algo oscuro y maligno estaba presente no desapareció. Al contrario, se intensificó, como si el depósito fuera un punto de encuentro entre este mundo y el más allá, un portal donde las almas atormentadas quedan atrapadas en un limbo de desesperación. Finalmente, después de lo que parecieron horas, las voces comenzaron a disminuir y el silencio volvió a reinar, pero el impacto en mi alma fue profundo y duradero. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento un escalofrío que recorre mi cuerpo y un susurro lejano que me recuerda que la muerte no siempre es un final tranquilo, sino a veces el comienzo de un tormento eterno. Esta experiencia me enseñó que el ministerio que ejercemos nos confronta no solo con la vida y la muerte, sino con fuerzas invisibles que desafían nuestra comprensión y que solo la fe y la fortaleza espiritual pueden ayudar a enfrentar. El depósito de cadáveres del Hospital de Montevideo es para mí un recordatorio oscuro y constante de que en el silencio y la soledad de la noche, las voces del más allá pueden buscar ser escuchadas, y que el llamado de esas almas puede ser tan real y urgente como cualquier oración. Historia 13. Exorcismo improvisado durante un funeral en el cementerio de San Miguel, Lima. Mi nombre es Padre Enrique Salazar. Llevo 19 años como exorcista y jamás olvidaré aquella fatídica tarde en el cementerio de San Miguel, en Lima, donde tuve que enfrentar un caso que ningún manual había preparado para mí. Un exorcismo improvisado en medio de un funeral. Todo comenzó cuando fui llamado para oficiar la misa y el entierro de una mujer mayor que había fallecido por causas naturales. Una ceremonia aparentemente común y tranquila, con familiares y amigos reunidos para despedirla. Sin embargo, desde los primeros momentos noté una extraña tensión en el ambiente, un aire denso y oscuro que parecía pesar sobre todos los presentes, como una sombra invisible que se cernía sobre el féretro. Cuando el cuerpo fue depositado sobre la tierra y mientras rezábamos el responso, un familiar cercano, el hijo mayor de la difunta, comenzó a mostrar signos inquietantes. Su rostro se tornó pálido. Sus ojos se abrieron de par en par con una mirada vacía y aterradora, y comenzó a emitir sonidos guturales, un lenguaje que no reconocía, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. La multitud se sobresaltó y comenzó a retroceder, dejando espacio para lo que parecía un fenómeno sobrenatural. En ese instante, comprendí que aquel hombre estaba siendo poseído por una entidad maligna, probablemente ligada a la misma tumba o al espíritu que se negaba a dejar el cuerpo de su madre en paz. No había tiempo para prepararme, ni para convocar ayuda. Debía actuar de inmediato. Saqué mi crucifijo, el agua bendita y empecé a recitar las oraciones de exorcismo, intentando expulsar al demonio que había tomado posesión de aquel cuerpo viviente en medio del cementerio. La lucha fue feroz y desesperada. El poseído forcejeaba con una fuerza sobrehumana. Su voz se tornaba cada vez más profunda y burlona, y parecía retar a toda la fe y autoridad espiritual que podía invocar. La oscuridad que nos rodeaba parecía hacerse más intensa, como si el mal se alimentara de nuestro miedo y desesperación. Mientras recitaba las letanías y ordenaba a la entidad que se marchara en el nombre de Cristo, el poseído comenzó a gritar y a convulsionar, y el suelo alrededor del féretro se agitó, como si la tierra misma rechazara la presencia maligna. En un momento, la multitud rompió en llanto y súplicas. Algunos se arrodillaron, otros huían aterrados, mientras yo luchaba para mantener la fuerza y la concentración, consciente de que si cedía, el demonio podría tomar más vidas esa noche.
Finalmente, después de un intenso combate espiritual, el cuerpo se relajó y el hombre cayó al suelo, exhausto pero libre de la entidad. El silencio que siguió fue sepulcral. La noche cerró sus brazos sobre el cementerio y la sensación de peligro disminuyó, aunque la sombra de lo ocurrido quedó grabada en todos nosotros. Aquella experiencia me recordó que el mal puede manifestarse en cualquier momento, sin aviso, y que nuestra misión como servidores de la fe exige estar preparados para enfrentar lo imposible, aún en las circunstancias más inesperadas y desesperadas. El cementerio de San Miguel nunca volvió a ser el mismo para mí, y cada vez que paso por ahí, siento la presencia de aquella lucha, una batalla entre la luz y la oscuridad que puede desatarse en cualquier instante, en el lugar más común, en el momento más inesperado. Historia 14. El espectro de un niño en la iglesia abandonada de San Felipe, Guatemala. Mi nombre es Padre Miguel Ángel Torres. Llevo más de 25 años como sacerdote y uno de los relatos más inquietantes que he vivido ocurrió en la iglesia abandonada de San Felipe, en Guatemala, un lugar que antaño fue sagrado, pero que ahora está marcado por la presencia constante de un espectro infantil que perturba la tranquilidad y el silencio de sus ruinas. Desde el primer día que fui enviado a visitar esa iglesia para evaluar su estado y preparar su posible restauración, sentí una atmósfera pesada, como si el mismo aire estuviera cargado de tristeza y desesperación. Caminando entre los bancos viejos y las paredes cubiertas de polvo, escuchaba pasos ligeros, risas apagadas y susurros apenas audibles, como si alguien invisible jugara o merodeara cerca. No tardé en percatarme de que esas señales no eran simples ecos del pasado, sino manifestaciones de una presencia que no encontraba descanso. Pronto, los testimonios de los vecinos confirmaron mis sospechas. El espectro de un niño que aparecía a menudo en el altar y los pasillos de la iglesia. Un pequeño vestido con ropas antiguas, pálido y con ojos que reflejaban una tristeza infinita. Durante varias noches, decidí pasar tiempo en vela dentro del templo, esperando comprender mejor la naturaleza de esta aparición. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, sentía una brisa fría recorrer el lugar. Las velas titilaban, y esa figura infantil emergía de las sombras, moviéndose con lentitud y emitiendo un llanto tenue que helaba el alma. Traté de comunicarme con él a través de oraciones y rezos, pero el espectro respondía con gestos melancólicos y un silencio que hablaba más que cualquier palabra. Investigando la historia de la iglesia, descubrí que hacía décadas un niño había muerto trágicamente en aquel lugar, víctima de una enfermedad incurable y rodeado de dolor y soledad, lo que explicaba la profunda tristeza que emanaba su espíritu y su incapacidad para encontrar paz. Intenté realizar bendiciones y rituales para ayudar a esa alma a descansar, pero parecía que algo más oscuro retenía al niño, una fuerza que impedía que se liberara del sufrimiento y la presencia mortal. En una ocasión, mientras rezaba el exorcismo para liberar espíritus atormentados, sentí una presión insoportable sobre mi pecho y escuché un susurro que me pidió ayuda, con una voz infantil, casi inaudible, pero llena de urgencia y miedo. Esa experiencia me marcó profundamente, recordándome que detrás de las apariencias y el tiempo existen almas perdidas que claman por liberación, y que el ministerio que ejercemos debe ir más allá de lo visible y tangible. Desde entonces, la iglesia de San Felipe permanece cerrada y custodiada, y aunque el espectro del niño sigue apareciendo, hay quienes creen que con el tiempo y la fe, esa alma podrá finalmente encontrar la luz que tanto anhela. Sin embargo,
para quienes hemos sido testigos, esa presencia es un recordatorio constante de que la muerte no siempre es el fin y que el sufrimiento puede atrapar a las almas en una prisión eterna, esperando una liberación que solo puede venir a través del amor, la oración y la misericordia divina. Historia 15. Ritos prohibidos en el sótano de la iglesia de San Pedro, Cartagena. Mi nombre es Padre Antonio Morales. Soy exorcista con más de 15 años de experiencia. Y lo que viví en el sótano de la iglesia de San Pedro, en Cartagena, fue una de las confrontaciones más aterradoras y peligrosas con el mal que jamás imaginé enfrentar. Todo comenzó cuando recibí una llamada urgente del párroco, que había notado cambios extraños en la iglesia, sombras que se movían sin fuente de luz, susurros ininteligibles que resonaban en los pasillos y una sensación palpable de peligro que hacía temer por la seguridad de los feligreses. Al llegar, sentí de inmediato la presencia oscura que dominaba el lugar, como si una fuerza invisible hubiera profanado aquel espacio sagrado. Investigando con cautela, el párroco me llevó hasta una puerta que daba acceso al sótano, un lugar olvidado, húmedo y frío, que casi nadie visitaba. Al abrir esa puerta, un aire viciado y un olor a azufre y podrido escaparon, golpeando mi sentido del olfato con una intensidad casi insoportable. Bajamos por unas escaleras de piedra que crujían bajo nuestros pasos y nos encontramos con un espacio donde el suelo estaba marcado con círculos y símbolos extraños pintados en sangre seca, y en el centro, un altar improvisado con objetos profanos, velas negras y figuras grotescas que parecían sacadas de pesadillas. En ese sótano pude constatar la presencia de un culto oculto que realizaba ritos prohibidos, invocando fuerzas oscuras para obtener poder y sembrar el terror entre los fieles. Escuchamos cánticos que helaban la sangre y sentimos una energía negativa que hacía vibrar las paredes, como si el mal mismo quisiera devorar todo a su paso. Durante varios días realicé exorcismos y bendiciones para limpiar ese espacio, pero cada noche los fenómenos crecían en intensidad. Luces que parpadeaban sin explicación, objetos que se movían violentamente, voces que gritaban órdenes en lenguas desconocidas y sombras que se arrastraban por las paredes, acechando y amenazando. En una ocasión, durante un ritual, sentí que una entidad oscura intentaba poseerme, llenándome de visiones horribles y susurros que intentaban quebrar mi voluntad y fe. Fue un combate agotador entre la luz y la oscuridad, donde solo la fuerza de la oración y la fe pudieron mantenerme firme. Los miembros del culto fueron identificados y expulsados, pero la marca de sus acciones quedó grabada en la iglesia y en mi alma. Desde ese momento, la iglesia de San Pedro vive bajo una vigilancia constante, y aunque los ritos fueron detenidos, sé que la batalla contra el mal nunca termina, y que en los lugares más sagrados pueden ocultarse los peores horrores. Esta experiencia me enseñó que debemos estar siempre alertas y preparados, porque el mal se infiltra en la oscuridad para corromper hasta lo más puro, y solo con fe y valentía podemos enfrentarlo y proteger a quienes confían en nosotros. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.